A continuación, vamos a ceder la palabra a la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Marisol Peña. La ministra Peña es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además con estudios en Derecho en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Recibió el grado de Magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile. Es profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha impartido docencia en las universidades de Chile, de Santiago de Chile, Marítima de Chile y de las Américas, como también en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en la Academia de Guerra del Ejército. En el extranjero ha dictado conferencias y clases en universidades de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Guatemala. Se ha desempeñado como abogado de la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República y asesora jurídica de los Ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. Recibió los premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende al finalizar sus estudios de Derecho y ha sido distinguida con los premios Excelencia Docente y Reconocimiento a la Excelencia Docente por su trayectoria académica. Desde el año 2005 forma parte del Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde enero del año 2006 fue designado como abogado integrante del Tribunal Constitucional y en mayo del mismo año ministra del Tribunal Constitucional por la excelentísima Corte Suprema. El 4 de mayo cesó en su cargo de ministra del Tribunal Constitucional, siendo nombrada por la Corte Suprema nuevamente como integrante de la magistratura el 8 de junio de 2009 por un periodo de 9 años, que finaliza el 10 de junio del año 2018. Ejerce la presidencia del Tribunal Constitucional desde el 26 de agosto del año 2013. Ministra Peña, un real honor contar con su presencia. Le agradecemos sinceramente su participación en este acto y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches a todos. Señora decana, estimado exministro del Tribunal Constitucional, don Ricardo García, colegas ministros del Tribunal Constitucional y exministro José Antonio Villagallo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, estimados profesores, muy especialmente estimado profesor Javier Couso, con quien tengo el honor de compartir esta mesa para presentar una obra que sin duda espero será del interés de todos los aquí presentes. Debo partir señalando que el profesor Esteban Smulevich, director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor, me ha solicitado que presente el tercer volumen de la obra Informe de Justicia Constitucional correspondiente al año 2013, preparado por dicho centro y coordinado, como se ha dicho, por el profesor William Valenzuela. Comienzo entonces por agradecer esta particular deferencia que me honra. Por un lado, como profesora, porque he asistido al lanzamiento de cada una de las ediciones anteriores de este informe, en las que han participado destacados académicos como Juan Colombo Campbell, expresidente de nuestro Tribunal Constitucional, y Emilio Pfeffer Urquiaga, abogado integrante de la Corte Suprema. Como presidenta y ministra del Tribunal Constitucional, porque me confiere la oportunidad privilegiada de comentarles la forma en que un sector destacado de la doctrina nacional está apreciando y evaluando la jurisprudencia emanada del órgano que hoy presido. Esta última perspectiva me permite testimoniar desde ya el particular valor que atribuyo a esta obra. En primer término, porque aprecio que detrás de cada una de las páginas que conforman este volumen, que como recordaba el profesor Smulevich, está cercano a las 600 páginas, se condensan muchas horas de trabajo en torno a la selección y comentario de jurisprudencia relevante referida a cada uno de los tópicos seleccionados. En segundo lugar, porque me ha permitido corroborar la convicción que abrigo desde hace tiempo acerca de la estrecha unidad entre la labor jurisdiccional y aquella que desarrolla la doctrina especializada. Y es que lo que se ha denominado el diálogo entre la judicatura y la doctrina no es sino la expresión del flujo permanente que debe existir entre ambos segmentos de la sociedad para alimentarse recíprocamente y contribuir en conjunto al fortalecimiento creciente de la democracia y del Estado de Derecho
que todos estamos empeñados en preservar. Adicionalmente, como pretendo demostrar, el libro que hoy presentamos está llamado a constituir, como sus anteriores ediciones, un valioso apoyo para quienes litigan ante los tribunales en defensa de los bienes jurídicos más trascendentes que emanan del superior valor de la dignidad humana. Quisiera referirme en primer término a las novedades que aprecio en la presente edición, y esa es una ventaja que proviene precisamente del hecho de haber sido invitada al lanzamiento de las ediciones anteriores. Dado entonces que he tenido el privilegio de asistir al lanzamiento de los anteriores volúmenes del Informe de Justicia Constitucional, quisiera partir reseñando las novedades que aprecio en la presente edición frente a aquellas que ya forman parte importante de nuestras bibliotecas. Desde luego, cabría señalar que la metodología de presentación de la jurisprudencia no ha variado, en el sentido que en cada uno de los grandes temas conductores se contiene una breve descripción teórica de la materia respectiva, lo que perfectamente podríamos llamar una descripción del estado de la cuestión. Ella va seguida de un listado de fallos relevantes que abarcan incluso algunos que anteceden al periodo estudiado, pero que permiten explicar la continuidad de ciertas líneas jurisprudenciales o, en su caso, entender el cambio que se ha producido. A continuación, se incluyen las sentencias más destacadas del periodo a juicio de los investigadores responsables de cada estudio. En la presente edición se aprecia una profundización de la referida metodología en la medida que se incluye esta vez un comentario específico a una sentencia en particular, cuyos razonamientos han sido especialmente llamativos para los investigadores, tal como sucede, por ejemplo, en el capítulo referido al sistema político, del que es responsable el profesor Smulevich, donde se analiza en detalle, como se dijo también, la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre la solicitud de un grupo de diputados y senadores para inhabilitar a la senadora Ena von Baer, quien había pasado a integrar esa corporación en reemplazo del senador Pablo Longueira. A su vez, y mientras que en los anteriores volúmenes, los fallos seleccionados para dotar de contenido al orden público económico, a la igualdad ante la ley o al debido proceso provenían del Tribunal Constitucional o de los Tribunales Superiores de Justicia, fundamentalmente de la Corte Suprema, en este volumen se incluyen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso observaciones emanadas de algunos de los comités encargados de supervisar el cumplimiento de los pactos internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos. Una tercera novedad de esta edición, digna de mencionarse, está constituida por la ampliación que han tenido las temáticas que sirven de hilo conductor para la selección de la jurisprudencia relevante del periodo. A los temas tradicionales vinculados a la igualdad ante la ley, al debido proceso, las bases constitucionales del proceso penal, los derechos prestacionales, el orden público económico y el sistema político, se agregan ahora el procedimiento de tutela laboral, así como la transparencia y el acceso a la información pública. Ello da cuenta, a mi juicio, de la creciente cantidad de ámbitos relacionados con el quehacer de la justicia constitucional, que bien puede ser vista como una expresión de la constitucionalización del derecho que caracteriza nuestra época. ¿Cómo no recordar aquí el escrito pionero del profesor José Luis Sea en la revista Derecho de la Universidad Austral hace unos años, quien, replicando esta idea que había instalado el profesor francés Louis Fabureau, nos llama la atención acerca de esta creciente impregnación, especialmente de los valores y principios que fluyen de la Carta Fundamental hacia el resto de las ramas del derecho. Destaca asimismo en este volumen que se dedique un capítulo completo, de hecho es el primero, al análisis del proceso de inaplicabilidad y no solo, como ha dicho Williams, como había ocurrido anteriormente, a los aspectos relativos a la admisibilidad de la acción respectiva. Considero necesario detenerme un momento en este exhaustivo análisis realizado por el profesor Williams Valenzuela. Digo exhaustivo porque ese es el calificativo apropiado para un examen que comprende desde los primeros fallos dictados por nuestra magistratura en el año 2006 en ejercicio de la nueva competencia que le confiriera la reforma constitucional de agosto del año 2005. Además, se trata de un análisis exhaustivo porque comprende
todo el íter procedimental de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, desde el examen de admisión a trámite, que constituye la primera fase de este procedimiento, hasta los diversos efectos que produce la sentencia. Debo confesar que esta verdadera radiografía de la acción de inaplicabilidad me ha impresionado, pues es sumamente actual, sin desconocer el valor de otros trabajos previos sobre la materia, algunos elaborados incluso por exministros del Tribunal Constitucional. Recuerdo aquí el estupendo trabajo del exministro, nuestro colega antiguo Jorge Correa Sutil. Me ha causado impresión porque retrata en forma fidedigna los problemas que nuestra magistratura ha debido enfrentar en la aplicación de la versión actual de la ley número 17.997. Por ejemplo, cuando distingue la ley entre admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento, en circunstancias que no son pocas las oportunidades en que el examen preliminar de la acción ya revela su absoluta inviabilidad, lo que nos ha llevado a declarar el requerimiento derechamente inadmisible, sorteando el examen de admisión a trámite por estimarlo del todo inconducente. Enseguida, y solo estoy citando algunos ejemplos que se desprenden de la lectura del artículo del profesor Valenzuela, la respuesta a la pregunta, ¿el precepto legal contra el cual se dirige el requerimiento debe encontrarse vigente? Este aspecto ha originado una evolución jurisprudencial de la que da cuenta perfectamente el artículo que comentamos, pues varios requerimientos contra el artículo 116 del Código Tributario, derogado por una sentencia del propio Tribunal Constitucional, fueron declarados inadmisibles en su momento por no encontrarse vigente el precepto respectivo. Mientras que a partir del año 2010, nuestro tribunal aclaró que lo importante es que el precepto legal reprochado resulte aplicable a la gestión pendiente de que se trate, independientemente de que se encuentre vigente al momento de solicitar su inaplicación, aludiendo claramente al fenómeno de la ultraactividad de la ley. En fin, los ejemplos que he traído a colación avalan lo acertado que ha resultado en mi concepto incluir este tópico en esta perspectiva amplia en el tercer volumen del informe de Justicia Constitucional, pues su lectura demuestra que aún puede avanzarse mucho más en la precisión de criterios en torno al proceso de inaplicabilidad que redunden en mayor certeza y seguridad jurídica para los justiciables. Es por esta razón que el tribunal que presido, consciente de la necesidad de unificar criterios, por ejemplo, en torno a la pregunta de hasta cuándo existe gestión pendiente, ha decidido realizar una jornada especial de análisis a fines del presente mes. Esta es una primicia que estoy dando aquí, entre paréntesis. Confiamos sinceramente que este espacio interno de reflexión y autocrítica contribuya a clarificar los diversos aspectos que rodean la tramitación de este proceso constitucional, que hoy día representa cerca del 87% de la actividad de nuestra magistratura constitucional. Y tratándose de las novedades de la obra que hoy nos congrega, me gustaría añadir que el informe de Justicia Constitucional condensa hoy los dos grandes aspectos de la justicia constitucional. Sigo aquí a Mauro Capelletti, si recuerdo que este concepto implica, por una parte, que el poder está limitado por las normas constitucionales y que a la vez se han creado procedimientos para hacer cumplir dichas limitaciones. En este sentido, me parece que el informe de Justicia Constitucional abarca tanto los aspectos sustantivos de ella, esto es, los que tienen que ver con el adecuado resguardo de los derechos fundamentales para limitar efectivamente el poder. Sabemos que hoy día son limitaciones que no solo pueden provenir del poder del Estado, sino que también de los particulares. Pero también abarca los aspectos procesales, vale decir, los que se refieren a los procedimientos o garantías que van a tornar realmente eficaz la protección de los derechos fundamentales. Quisiera a continuación, y sin ánimo de repetir lo que ya nos ha expuesto el presentador y coordinador de esta obra, referirme a la estructura del informe de Justicia Constitucional del año 2013, poniendo especial énfasis en aquellos aspectos que a mí me han llamado poderosamente la atención. A riesgo entonces de reproducir la presentación, quisiera ahondar en la estructura de la misma. Como ustedes ya han apreciado, el informe está organizado en capítulos, cada uno de los cuales se dedica a abordar uno de los tópicos o hilos conductores, como me parece apropiado llamarlos, que han guiado la recopilación y selección de jurisprudencia relevante por cada uno de los investigadores.
En esta oportunidad son 9 los capítulos a través de los cuales se estructura el volumen, como hemos escuchado. El primero de ellos creo que lo he abordado con alguna detención ya al referirme a las novedades de la obra. Está dedicado, como he dicho, al proceso de inaplicabilidad y permite al profesor Williams Valenzuela adentrarse en detalle en cada una de las fases a que da lugar la interposición de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Sin perjuicio del mérito del análisis mismo, que incluye interesantes estadísticas, llamo la atención sobre la amplia bibliografía consultada, lo que da cuenta de la importancia que ha tenido el estudio del Instituto de la Inaplicabilidad desde que fuera radicado en el Tribunal Constitucional por la reforma de agosto del año 2005. El segundo capítulo se refiere al debido proceso, ya lo hemos escuchado, y no debe causar extrañeza si digo que es uno de los que ocupa mayor cantidad de páginas en esta obra, no solo porque incursiona en la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la que proviene del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, sino porque basta con observar el contenido del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que contrasta notablemente con el artículo 19, número 3, inciso 6 de nuestra Constitución, para constatar la riqueza de aspectos y matices que involucra este derecho fundamental. Los investigadores Danilo Báez y Leonardo Cofré seguramente enfrentaron severos problemas para decidir qué aspectos relevar en su análisis, pero sin duda los elementos escogidos son muy acertados. Ellos se refieren, entre otros, a la motivación de las sentencias, al principio non bis in idem, a la imparcialidad del tribunal, a la producción y valoración probatoria, al derecho al recurso y al plazo razonable, tanto en procesos penales como en aquellos que no tienen tal carácter. Debo confesar que me impactó especialmente lo afirmado por los autores en la página 147, en el sentido que varios requerimientos de inaplicabilidad sobre las materias indicadas fueron rechazados al producirse empate de votos, lo que en algunos casos se logró, y aquí estoy citando textual lo que dice el informe, se logró revertir debido a la distinta integración del tribunal. Cierro comillas. Ciertamente, y aunque cueste reconocerlo, como integrante del Tribunal Constitucional, debo señalar que los autores han constatado un fenómeno que es una completa realidad. El tercer capítulo alude a las bases constitucionales del derecho penal y fue elaborado, como también hemos escuchado, por el Centro de Estudios de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Mayor en un esfuerzo interdisciplinario que merece destacarse. Aquí se aborda solo jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a las leyes penales en blanco, al principio de tipicidad y reserva legal. Por cierto, está citado el profesor Van Pessel, que veo ahí entre el público, autor de una de las obras en la materia, a los delitos de peligro abstracto y al delito de sodomía. En los 4 primeros casos, los considerandos de los fallos respectivos reflejan muy bien la ratio decidendi de las sentencias respectivas. En el caso del delito de sodomía, el análisis del fallo rol número 1683, expedido por nuestro tribunal, es muy amplio y evidentemente refleja una opinión discrepante que es absolutamente atendible dentro de un sano pluralismo jurídico que debe caracterizar la vigencia de nuestra democracia. El capítulo 3 analiza la Constitución y los delitos políticos. El autor, profesor Federico Charansky, se dedica a analizar la paradoja del delito terrorista en cuanto a delito político y a la luz de sus características. Llama la atención verdaderamente la novedad de esta temática atendida a la actualidad de su invocación por estos días. La dificultad que supone la aplicación de la normativa que regula las conductas terroristas queda en evidencia si, siguiendo al autor, se piensa que el delito se configura cuando la propia comunidad percibe que su existencia ha sido puesta en peligro por dichas conductas, lo que importa, como él mismo llama la atención, un juicio subjetivo que el derecho no estaría en condiciones de abordar. El capítulo 4 está destinado al tratamiento del sistema político. El profesor Esteban Smulevich agrupa los fallos analizados en torno a la temática de las leyes orgánicas constitucionales, la iniciativa presidencial en materia de gasto público, la relación entre reserva legal y reglamento y la potestad normativa de las municipalidades, fuera del análisis particular de la sentencia del caso de la senadora von Baer, a la que me referí en un comienzo.
Todos estos tópicos van delineando rasgos fundamentales del tipo de sistema político que consagró la Constitución que nos rige, en particular en lo que se refiere a la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. No olvidemos que un jurista de la talla de Karl Loewenstein recordaba en su obra La teoría de la Constitución que el meollo del proceso político puede ser concebido precisamente como la característica que reviste la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fuera de su mérito específico, este capítulo aporta dos interesantes elementos complementarios. El primero, el cambio que se ha venido produciendo en el control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales, en el sentido que el Tribunal Constitucional ha comenzado a fundar la constitucionalidad de las normas y últimamente también el cambio del criterio jurisprudencial, lo que antes no ocurría. También queda claro, a partir de las sentencias escogidas, que nuestra magistratura posee ya una doctrina bastante consistente para apreciar cuándo y bajo qué requisitos debe entenderse debidamente formulada una reserva de constitucionalidad durante el debate sostenido al interior de las cámaras. El orden público económico es el tema abordado en el 5º capítulo de este informe. El profesor Alejandro Valdivia se concentra en el examen de sentencias del Tribunal Constitucional que inciden en la libre iniciativa en materia económica, en el derecho a no ser discriminado en materia económica y en el derecho de propiedad. Se detiene en el examen de una sentencia del año 2012 que tiene que ver con el costo del traslado de instalaciones eléctricas para permitir la ampliación de la Ruta 5 Norte. A su vez, la jurisprudencia que selecciona en materia de recursos de protección alude al derecho a la libre iniciativa en materia económica y al derecho de propiedad, en las que destaca una línea consistente de la Corte Suprema en orden a impedir la autotutela de los particulares en materias económicas. El capítulo 6º se refiere a los derechos prestacionales y ha sido preparado por el ayudante de investigación Matías Vargas. Personalmente he preferido siempre la expresión derechos sociales, económicos y culturales, siguiendo la línea del Pacto de Naciones Unidas del año 1966, pues la primera expresión, la de derechos prestacionales, refleja, a mi juicio, uno de los problemas que ha enfrentado la justiciabilidad de tales derechos, en la medida que su eficacia queda supeditada a que las prestaciones que ello implica puedan ser satisfechas con los recursos de que dispone el Estado. Con todo, el autor admite que los derechos que denomina prestacionales tienen la calidad de derechos públicos subjetivos, por lo que pueden ser exigibles frente al Estado en cuanto a su satisfacción y protección. Destaca aquí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referida al derecho a la seguridad social, a la protección de la salud y al derecho a la educación. El capítulo 7º del informe trata la igualdad ante la ley, conceptualizándola como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. En este capítulo, los profesores e investigadores Esteban Smulevich, Williams Valenzuela y Natalie Mancilla abordan la evolución histórica de este derecho fundamental, distinguiendo 4 periodos en que su protección se ha visto fortalecida, ya sea en su expresión tradicional de igualdad ante la ley, como en la más novedosa de igualdad en la ley. Destacan asimismo el punto de inflexión que supuso la dictación del fallo del Tribunal Constitucional recaído en el rol 790, donde acogiendo estándares que ya venían utilizando otras cortes similares de origen europeo, se introduce el triple test que hoy día permite determinar si ha existido una infracción al derecho que se comenta. Me refiero a los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Específicamente en este capítulo se condensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de acciones de filiación, igualdad de remuneraciones en el sector público, igualdad en materia de matrimonio, igualdad en materia de candidaturas políticas, para finalizar con consideraciones invocadas sobre la naturaleza y alcance de este derecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta propiamente a la jurisprudencia de nuestra magistratura constitucional del año 2012, ella dice relación con fallos vinculados a la aplicación del principio de igualdad a la acción penal que deduzca el heredero testamentario, como también en el ámbito de las responsabilidades que se persiguen producto de un accidente laboral o de bonos que pueden cobrarse en base al desempeño funcionario en el Poder Judicial, entre otros. El capítulo 8º, preparado por el ministro de Corte de Apelaciones y profesor Álvaro Mesa Latorre, sobre el procedimiento de tutela laboral como instrumento eficaz
para la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores es uno de los que mejor demuestra que en Chile existe un sistema de justicia constitucional que no se agota en el ejercicio de la jurisdicción confiada al Tribunal Constitucional, como se ha venido sosteniendo reiteradamente en el último tiempo. Y es que, como sabemos, la decisión expresa del constituyente del año 2005 fue mantener radicado en los tribunales ordinarios de justicia el conocimiento y fallo de los recursos de protección y de amparo, no obstante haber derivado la acción de inaplicabilidad al conocimiento del Tribunal Constitucional. A partir de ese momento, incluso el legislador ordinario ha venido instituyendo además y en forma directa una serie de acciones tutelares de los derechos fundamentales, entre las cuales la de tutela laboral y aquella destinada a enfrentar la discriminación, que a lo mejor podría ser el día de mañana fruto de un nuevo capítulo, probablemente del ejemplar número 4 del Informe de Justicia Constitucional, ocupan un lugar de privilegio. Para analizar la acción de tutela laboral, los investigadores estudian un total de 137 sentencias pronunciadas por el Tribunal de Trabajo de Temuco entre los años 2009 y 2012. Particular atención destina el artículo al onus probandi en este procedimiento, el que facilita la prueba al denunciante cuando de sus alegaciones se desprendan indicios que permitan considerar que se ha producido una vulneración de sus derechos fundamentales, como se desprende del artículo 493 del Código del Trabajo. Para esos efectos se exponen antecedentes de la historia del establecimiento de las normas que regulan el procedimiento de tutela laboral para abordar en la última parte el análisis de las sentencias anunciadas, del cual fluye, a juicio de los autores, que los objetivos que persiguió el legislador se han visto desvirtuados por la forma práctica en que los jueces abordan los estándares probatorios. Surge entonces de inmediato la interrogante acerca de si ese diagnóstico podría ser compartido con el análisis de las sentencias expedidas por los jueces del trabajo del resto del país. El último capítulo de esta obra está dedicado a introducir como nueva temática del Informe de Justicia Constitucional la transparencia y el acceso a la información pública a partir del trabajo del profesor David Ibaceta. A 5 años de vigencia de la ley número 20.285, aniversario que, como ustedes saben, se ha celebrado con un seminario muy importante que ha organizado el Consejo para la Transparencia y el lanzamiento de un libro alusivo, este aspecto del Informe de Justicia Constitucional se muestra como especialmente relevante, no solo porque condensa muy bien la historia de la consagración normativa del valor de la transparencia en Chile, está presente en el público una de las historias vivientes, que es el exministro del Tribunal Constitucional, José Antonio Veragallo, en la materia, sino porque recuerda el aporte que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso Claude Reyes versus Chile, como del Tribunal Constitucional, han realizado sobre todo en orden al reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, que hoy es materia de una reforma constitucional en trámite. Los fallos constitucionales que se exhiben y sintetizan en este último capítulo expresan muy bien la naturaleza de los conflictos que se han presentado este último tiempo en torno a la materia, ya sea a partir del requerimiento de titulares de órganos del Estado. Estoy recordando aquí los 2 casos de correos electrónicos que ha debido fallar el Tribunal Constitucional, como de requerimientos originados en la negativa de la Dirección Nacional del Servicio Civil en cuanto a la entrega de antecedentes vinculados a los procesos de selección que efectúa. Ello demuestra, a mi juicio, que la Ley 20.285 está lejos de haber consolidado su aplicación en términos unívocos, restando muchos espacios que requieren del adecuado contorno por parte de la Judicatura. Para finalizar esta presentación, quisiera decir que la sensación que me ha dejado el Informe de Justicia Constitucional en su tercera versión es que tenemos mucho que hacer aún, la doctrina y la jurisprudencia trabajando en conjunto. Desde luego, la importancia de la labor que cumplimos los jueces es cada vez creciente, porque la mayoría de los conceptos que se contienen y que se trabajan en un libro de esta naturaleza son, por su propia naturaleza, conceptos abiertos o lo que nuestra doctrina constitucional denomina conceptos jurídicos indeterminados. Por lo tanto, somos los jueces, como operadores del derecho, los llamados naturalmente a dotarlos de contenido. Pero no podemos hacerlo sin este juicio valioso de la doctrina como el que se contiene en el Informe de Justicia Constitucional, que nos llama la atención sobre aspectos que muchas veces no hemos advertido o que nos llama a considerar
considerar crecientemente criterios muy ilustrativos que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, que indudablemente ya no es posible soslayar. Con estas últimas palabras, solo me resta agradecer nuevamente a los organizadores, felicitar a quienes han escrito cada uno de los artículos de este informe y entusiasmar a cada uno de los presentes a que lean este libro y lo aprovechen en todo lo que vale. Muchas gracias.